Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del lugar donde esté usted escuchando este podcast. Mi nombre es Alexis Angulo y le quiero dar la bienvenida a su programa, Desde Polonia, en español. Muchas gracias por estar en un programa más de Desde Polonia en español. El día de hoy tenemos a Zuzanna Baranowicz, quien nos va a hablar de la educación en Polonia. Hola, muchas gracias por invitarme. Hemos escogido a Zuzanna precisamente por su interés en la educación y qué mejor que discutir sobre este tema con alguien como Zuzanna. Para mí es difícil decir el nombre de Zuzanna, es en polaco, ¿no? Zuzanna. Sí, es Zuzanna, Sí. con doble N, pero normalmente me llaman Zuza. Zuza. Zuza, es más Zuza. fácil. Zuza, así se va a quedar, en Zuza. Bueno, pues yo con Zuza tuve la oportunidad de estudiar una clase en el Colegio de Artes Liberales. ¿Qué es eso del Colegio de Artes Liberales? Artes Liberales es un departamento dentro de la Universidad de Varsovia. Es un departamento interdisciplinario que cruza las líneas entre varias disciplinas académicas y abarca muchas disciplinas, muchos temas, muchos enfoques. Ofrece cursos de diferentes campos del estudio, de sociología, de las lenguas, de la cultura y muchas más. Uh-huh. Nosotros tuvimos una clase sobre cultura polaca en la multiculturalidad, ¿no? Algo así era. Sí, multiculturalidad en la escritura polaca. Multiculturalidad en la escritura polaca, exactamente. Bueno, así no se llamaba, creo que... Bueno, ya no recuerdo cómo se llamaba exactamente, pero si lo describimos, eso era, ¿no? Analizar la literatura polaca, cómo describe al otro, es decir, a los judíos también. Bueno, que es raro, ¿no? Eso de llamarle otro. Para mí es muy raro porque, por ejemplo, en México nosotros no vamos a discernir, no vamos a estar haciendo diferencia entre si alguien es judío o no. Pero aquí sí está muy fuerte esta diferencia por cuestiones históricas, ¿no? Sí, exactamente, por las cuestiones históricas la división está muy fuerte y eso se manifiesta en la literatura polaca, sobre todo del siglo XIX, por ejemplo, que analizamos durante de nuestro curso. Para los polacos, desde esta perspectiva, desde la literatura, los católicos son polacos y los judíos no. Sí, eso siempre se dice, ¿no? Żydzi y Polacy. Es algo que yo puedo decir en polaco, me puede salir así natural decir Żydzi y Polacy, pero no me puede salir natural decir judíos y mexicanos. Por ejemplo, eso es algo demasiado discriminatorio, algo sería como sacarlos totalmente, ¿no? Sí, porque eso se percibe como dos nacionalidades diferentes y no como dos culturas o religiones que pueden compartir la misma nacionalidad, ser de la misma nacionalidad. Exacto, como algo imposible. Y en México, por ejemplo, tuvimos a muchos judíos polacos o polacos judíos que vinieron durante varias décadas, ¿no? Pero principalmente a principios del siglo XX, también en las guerras del siglo pasado. Y para nosotros se queda que fueron polacos, ¿no? Y mucho menos los mexicanos estamos al tanto, por ejemplo, de que los judíos no pueden ser polacos o que es algo difícil entender cómo. O sea, los polacos solo pueden ser polacos, son católicos. No son judíos. Y creo que eso mismo también puede afectar la manera en la que se percibe a los ateos, ¿no? No estoy segura si es lo mismo, porque eso depende también de la perspectiva y del discurso. Sí, por supuesto, porque hay esta división en los polacos y de esta noción del verdadero polaco, del polaco verdadero. ¿Quién es? Y algunos utilizan esta expresión, los polacos verdaderos, a llamar a las personas católicas patriotas del siglo XXI. Del siglo XXI, okay. Sí, Todo el tiempo estamos hablando de educación, pero bueno, vamos a pasar a las partes prácticas. Cuéntanos, Zuzanna, ¿en dónde tú estudiaste la primaria? Yo soy del pueblo pequeño, al norte de Polonia, que se llama Parchice, y está cerca de Gdańsk. Y allí estudié primaria y la secundaria, y después estudié la preparatoria o el instituto en una ciudad también pequeña, cercana. ¿Y qué piensas? Fue una escuela todo el tiempo pública, ¿verdad? Sí, fue una escuela pública. ¿Consideras que tu escuela fue buena? Sí, creo que mi escuela fue bastante buena. Ajá.
Y antes me comparaba un poco con las personas de las escuelas privadas o las escuelas mejores, pero ahora veo que no tiene mucho sentido y no hay tanta división entre las escuelas privadas y las escuelas públicas. Ujú. Y es que aquí también funciona mucho ese ranking, ¿no? Algo que se le toma mucho en cuenta cuando los padres eligen en qué escuela va a estudiar. Sí, se lo toma mucho en cuenta, precisamente a esta etapa de la preparatoria o el instituto, cuando ya elegimos la escuela preuniversitaria, que sirve para prepararnos para elegir nuestra disciplina, nuestra universidad. Eso es lo más importante. Y sí, se toma mucho en cuenta ese ranking. Estábamos comentando antes de empezar el programa, Susana, sobre las tareas, los deberes. Estabas diciendo que los polacos tienen que pasar muchas horas dedicándole a los estudios, ¿no? No solamente en la universidad, sino que desde la primaria, ¿no? Sí, yo creo que en este aspecto la escuela polaca es un poco opresiva, porque los estudiantes pasan muchas horas en la escuela. Y después, cuando vienen a sus casas, pasan algunas otras 2 o 3 horas haciendo los deberes. Y no tienen tanto tiempo para desarrollar sus propias aficiones o hacer lo que verdaderamente les gusta. Para mí es algo muy malo en nuestro sistema educativo que hay que pasar tanto tiempo estudiando lo que nos mande nuestro profesor, nuestra escuela. Sí, eso es algo que yo veo mucho también en los polacos en general, como no querer perder el tiempo, no estar trabajando todo el tiempo, hacer algo, encontrar algo para hacer, para leer, para estudiar. Y yo creo que eso se queda, ¿no? De todas maneras, desde mi perspectiva, a los polacos les gusta mucho estudiar. No sé, ¿tú qué piensas? Tú tienes quizás otra opinión, pero bueno, es que también conozco a diferente tipo de polacos, ¿no? Pero yo creo que existe una buena parte de polacos que les gusta estudiar por lo menos un idioma extranjero. Los niños, algo que me sorprende aquí mucho es los maestros que dan las llamadas korepeticie, clases adicionales. Niños que no precisamente tienen una escuela de mala calidad, sino que ellos quieren un poco expandir sus horizontes, seguir estudiando afuera de la escuela y quizá un poco también los deberes, las tareas con sus maestros adicionales. ¿De dónde surge esto? Sí, eso sí. A mí siempre me ha gustado estudiar, pero me parece que como la escuela es un poco opresiva y los profesores no nos dan tantos deberes para hacer en casa, muchas veces estamos cansados y por eso a muchos polacos les disgusta estudiar. Pero también queremos desarrollarnos y de eso viene esa necesidad de las clases particulares, de las clases extraescolares que dan los profesores o muchas veces los estudiantes de las lenguas o de matemáticas, de varias disciplinas en las que los estudiantes de las primarias quieren tener más conocimiento. Me parece que también, por ejemplo, cuando tenemos una clase de 25 estudiantes, es más difícil aprender bien un idioma. Se necesita más tiempo. Tienes que usarlo también simplemente, ¿no? Y si lo estás escuchando nada más, bueno, pues sí estarás aprendiendo algo. Pero es diferente cuando tienes la oportunidad de practicarlo. Y por eso sirven esas clases, muchas veces también con nativos, por ejemplo, las clases de los idiomas, para conversar, para ampliar el vocabulario. Algo que también me ha llamado la atención de la escuela polaca es la existencia de listas de lecturas canónicas, ¿no? Lecturas que tienen que leerse y, bueno, lecturas obligatorias. Eso no es únicamente aquí de Polonia, pero eso, por ejemplo, nosotros no lo tenemos en México y me sorprende que existan estas listas de lecturas. Muy extensas. Que son muy extensas y que se espera que, por ejemplo, todos los estudiantes de una carrera las hayan leído todas para cada año, ¿no? Al finalizar cada año y después al haber finalizado toda la universidad. Y no estoy seguro que las hayan leído todos. He escuchado mucha gente que dice que las ha leído todas. Pero yo siempre hago cara como de, no es cierto. No es posible. Sí. Sí, tenemos unas listas de lecturas muy extensas porque cada ciclo, cada grado del sistema educativo, por ejemplo, la primaria, la secundaria, la preparatoria o el instituto, termina con un examen y para ese examen hay que prepararse precisamente leyendo esas lecturas porque aparecen muchas preguntas relacionadas
a protagonistas de los libros más importantes de la literatura polaca. Además, cuando lees algo, bueno, se te olvida. No es posible que leas un libro y recuerdes todo durante 2 años. Sí, se olvida. Por ejemplo, durante las clases de la universidad también algunos profesores mencionan un libro así muy importante que todos leímos en la escuela primaria, pero yo, ¿de qué se trata? ¿Qué es este libro? No sé. ¿Tú qué piensas de eso? Porque por un lado estás diciendo que los polacos tienen mucho que hacer, muchísima tarea en la escuela, pero también hablabas sobre una necesidad de ser críticos. Al parecer, las lecturas no le están dando esto a los polacos. Porque este hábito de lectura se pierde. Los adultos en Polonia leen muy poco. Los estudios muestran que en el año pasado la mayoría de los polacos adultos no han leído nada. Los niños sí tienen que leer, pero luego en la vida adulta se pierde ese hábito. Y es algo muy alarmante porque hay que leer mucho para desarrollar esta manera de pensar crítica. Pero entonces tú piensas que los niños entonces sí están desarrollando ciertas habilidades críticas que pierden después. Pero también en la escuela tenemos que aprender mucho a memoria. Y es que aprendiendo a memoria los datos, informaciones, no desarrollamos este pensamiento crítico. Claro, leyendo libros ganamos mucho. Es muy importante para el desarrollo de los niños, pero las listas de lecturas son muy extensas. Nadie es capaz de leerlo todo y se omite mucho. Y también la mayoría, me parece, de lo que tenemos que aprender son los datos o informaciones que hay que saber, que hay que conocer a memoria. Uh-huh. ¿Y consideras que en el Colegio de Artes Liberales existe ese tipo de crítica? Sí, creo que sí, porque durante este curso de la literatura que compartimos, era un curso de conversación, ¿no? Compartimos nuestras experiencias y nuestras opiniones sobre muchísimos temas políticos, religiosos, conectados con la cultura y con la ciencia. Y para mí es algo que me dio mucho. Cuéntanos, bueno, yo sé un poco acerca de este Colegio de Artes Liberales porque también estudié ahí un año. Pero cuéntanos, ¿qué es eso de artes liberales? Yo estudié más bien de intercambio, ¿no? Entonces pude escoger las materias que quisiera en el horario que a mí me quedaran. Pero tú estudiaste ahí una carrera, ¿no? La carrera de estudios mediterráneos, así se llamaría, ¿no? Sí, porque el Instituto de Artes Liberales comprende 4 carreras. Artes liberales, que son los estudios interdisciplinarios, sobre todo humanísticos, que unan todas esas disciplinas. Tenemos también filología griega moderna, antropología, que es algo muy nuevo e interesante, existe desde hace 2 años en la universidad y es única carrera así en Polonia. Y también esta cultura mediterránea, y son estudios creo que también interdisciplinarios, pero su base, su problema principal es la recepción de la cultura antigua en las épocas siguientes. El medievo, el renacimiento hasta la época contemporánea. Un poco, ahora que estoy un poco pensando en eso que estás diciendo, pues se trata más bien de analizar el desarrollo del conocimiento, ¿no? Porque nosotros creamos conocimiento a partir del conocimiento, es decir, a partir de lo que nosotros sabemos del discurso que existe, es que nosotros desarrollamos nuestro discurso actual, nuestro conocimiento. Entonces, se podría decir que es eso, como que analizar por qué sabemos lo que sabemos, tu carrera. Sí, y cómo lo interpretamos, porque la recepción de, no sé, Aristóteles o de otros filósofos griegos o de la mitología griega es diferente en el medievo, es diferente en la actualidad, ¿no? Dependiendo de lo que sabemos, de lo que nos ocupamos y quién somos, ¿no? Ajá. ¿Y en qué época vivimos? ¿Para qué estudiar esto? ¿Cuánto dinero te van a dar cuando acabes? No, ¿cuál es tu motivación para estudiar? Yo elegí esa carrera, no sé, por pura casualidad. Simplemente estaba viendo varias carreras, varias universidades, porque quería, no sé, elegir algo para mí. No sabía qué estudiar. Encontré esto y me pareció muy
interesante poder estudiar al mismo tiempo cultura, idiomas, porque aprendí el latín y español y un poco de italiano en mi carrera. Sí, esa mezcla de todo. Y ahora has decidido continuar tu carrera, pero más bien delimitarla un poco, ¿no? Sí, porque ahora estudio filología hispánica, también en la Universidad de Varsovia. ¿Y cómo surgió esa decisión de estudiar ahora español? ¿Para qué te sirve? Porque empecé a aprender español en artes liberales, me enamoré de este idioma y decidí fomentar mi conocimiento de la literatura, no sé, del cine, de la cultura española, también mejorar mi español. Sí, por eso decidí intentar estudiar filología hispánica, aunque no es fácil, porque hablar en español sobre, no sé, la teoría literaria, por ejemplo, es un reto. Es algo que no tenía que hacer antes. Ahora lo estás haciendo, ¿no? Sí. Ajá. Sí, he escuchado que hay muy buenas clases sobre literatura en la Universidad de Varsovia últimamente. Sí. Me lo ha dicho Hermes, ¿no? Nos los ha dicho a todos, creo, en un programa que él está asistiendo. Y la verdad, qué pena que ahora no esté estudiando en la universidad, porque la verdad, a pesar de que estoy haciendo esto, estoy trabajando también. Pues la verdad es que es una gran pena, porque creo que cuando nos estamos dedicando a esto del periodismo, cuestión de difusión, de cultura, conocimiento, tenemos que estar todo el tiempo desarrollándonos, ¿no? No podemos detenernos, tenemos que seguir. Y, no sé, mi objetivo es simplemente tener una mente más abierta, porque para eso, en mi opinión, sirve la educación y también los estudios superiores. Eso es lo más importante. Pues estás pensándolo como más bien un desarrollo personal, pero no solamente, ¿no? Quizás, porque te quieres dedicar a qué tú después. Yo no estoy segura. No estás segura, pero te llama la atención. Quiero que la educación, quizá, porque es lo que más me apasiona. ¿Y cómo ves? La educación, las lenguas. ¿Y qué piensas entonces como futura pedagoga, persona que se vaya a dedicar a la educación? ¿Qué piensas sobre el estado actual de la escuela polaca? Nuestro gobierno introdujo una gran reforma del sistema educativo en el año 2017, aunque es ahora cuando todas las reformas se están introduciendo en las escuelas poco a poco. Y con esta reforma estamos volviendo al sistema que tenían en sus escuelas mis padres, pero también mis primos mayores. Es que tenemos ahora 8 cursos de la escuela primaria y después 4 o 5 cursos, dependiendo del tipo de la escuela, de la secundaria o preparatoria, o existen también las escuelas técnicas o de preparación profesional. Y creo que en nuestra escuela hay demasiados cambios porque cada gobierno quiere introducir algo nuevo. Y los que sufren son los estudiantes que tienen que acostumbrarse a cambios. Y necesitamos cierta estabilidad, sobre todo los niños pequeños que empiezan a estudiar, y para ellos es un gran cambio que no pasan todo el día con los padres o con las escuelas o con sus compañeros de esa educación infantil que no es obligatoria. Muchas veces para ellos es un choque enfrentarse a algo nuevo cada vez. También ahora los estudiantes tienen que hacer más en menos tiempo, que también nos afecta. Tienen muchas clases y aún más deberes. Así que no sé si es algo positivo. Muchas personas critican esa reforma. La critican muchos profesores, y también muchos profesores deciden cambiar de profesión. Deciden abandonar sus puestos de trabajo porque no están de acuerdo con esos cambios que han introducido en las escuelas. También he notado, ¿no?, que hay un déficit en este momento. ¿Sí? Atención, hay un déficit de maestros de español, por ejemplo. Sí, se busca profesores de español. En mi instituto hay muchísimas... vacantes, ¿no? Sí, vacantes, ¿no? No, en mi instituto hay muchísimas... Sí. No, sí, ya sé, anuncios, hay muchos anuncios. Sí, sobre las escuelas que buscan un maestro de español. Sí, increíble.
Pero a pesar... ¿Y ellos contratan también a personas que sean estudiantes? ¿Contratarían ellos? Sí, aunque es mejor tener esa preparación pedagógica para... Exactamente. Sí, porque hasta donde yo sé te pueden contratar por un año sin ese... ¿cómo se dice? Sin el certificado de estudios en pedagogía. Pero ya para contratarte de tiempo completo, pues tendrías que tener ese certificado. Entonces, para los que quieran venirse a Polonia a dar clases de español, pues tienen que tomar en cuenta que también deben de hacer un curso de un año y hasta donde yo sé todavía no hay en inglés ese curso, pero sí que lo hay en polaco. Entonces, será entonces un año estudiar polaco y el siguiente año tomar el curso. Sí. Aunque es solo en las escuelas públicas, porque en las escuelas privadas se puede enseñar sin ese certificado. Sí, hasta donde yo sé también son muy relajadas las leyes con respecto a eso. A las escuelas privadas sí. Los profesores no tienen que tener ningún certificado, ninguna preparación. Si tienen que hablar ese idioma, tienen que hablar bien ese idioma. Sí. Pero a partir de eso no necesitan ni mucha experiencia ni ningún certificado específico para trabajar en escuela privada. Aunque muchas escuelas privadas exigen algún tipo de certificado, porque lo que no lo necesitan no significa que no quieran tener profesores bien preparados. Y cuando seas tu maestra, porque muy probablemente vaya a suceder, no me refiero, tampoco te estoy diciendo que tú te vayas a dedicar solamente a la educación, pero creo que es algo que tarde o temprano, porque ya lo estás haciendo, ya lo hiciste, también fuiste maestra, ¿no? Y creo que también de español, de inglés. ¿Cómo te imaginarías esas clases? ¿Cómo tendrían que ser esas clases? Creo que puedo referirme a lo que ya hemos dicho sobre esa manera crítica de pensar. Yo creo que hay que dar a los estudiantes más libertad a la hora de elegir qué quieren estudiar y qué les interesa. Y también simplemente hacer las clases más interesantes, como más atractivas para los estudiantes. Porque ahora, cuando tenemos el Internet, que está presente en las vidas de los pequeños, desde el principio, ellos necesitan como más estimulación para que la clase sea interesante para ellos, porque no son capaces de concentrarse, fijarse en una sola cosa durante mucho tiempo. Los niños no pueden. Los niños actuales, ellos mismos me lo dicen, ¿no? Tengo un niño, le doy clases individuales de 10 años y me lo dice muy triste. Me dice, es que no puedo concentrarme. ¿Sí? Es que en realidad no puedo. Es un problema no solo de los pequeños, de los estudiantes, sino también de los adultos, ¿no? Claro que sí. Nosotros, pues, de alguna manera, pues, quizá estamos más acostumbrados a definitivamente tenemos muchísimo menos contacto, tuvimos, por lo menos durante nuestra infancia, mucho menos contacto con la tecnología que los niños actuales. Entre más nuevos los niños, pues, más contacto tienen con la tecnología. Sí, eso cambia mucho la manera de pensar. Y la manera de estudiar. Todo lleno de hipervínculos, ¿no? Porque no es así como que estuviéramos leyendo un libro, sino que estamos acostumbrados a que leemos algo, de repente necesitamos revisar algo porque no sabemos. O tenemos algún enlace y queremos comprobarlo. ¿Y qué es esto? Y queremos la respuesta ya. Estamos viendo Wikipedia. Nos despistamos muy fácilmente. Exactamente. Así tú también piensas que tienes eso, tienes ese... ¿cómo llamarlo? Síndrome Wikipedia. Okay. Sí lo tengo. Y quiero usar este periodo de Navidad para dejar de lado mi teléfono y mi ordenador para concentrarse en la lectura, en la familia y las cosas más tradicionales, digamos. Sí, un poco las cuestiones más analógicas. Sí, es muy importante. Y bueno, y así a grandes rasgos, Susana, ¿cómo valoras tú la educación en general? ¿Cuál es el papel también de la educación en estos tiempos? La educación sirve, en mi opinión, sobre todo para educar la sociedad crítica, la sociedad que toma decisiones muy bien pensadas, no basadas en algunas informaciones no comprobadas. La sociedad que es más abierta y más tolerante
Y sí, quizás soy idealista, pero para mí Bueno. ese es un objetivo de estudiar, crear una sociedad más igual y más feliz. Aunque estoy consciente de que la educación es un cierto privilegio. Aunque muchas más personas tienen acceso a educación que antes, sigue siendo un privilegio. ¿A qué te refieres con eso de un privilegio? Bueno, yo lo podría entender, por ejemplo, en México, ¿no? Donde en realidad mucha gente tiene que dejar de estudiar para ponerse a trabajar desde muy chicos. Sí, pero yo no hablo ahora Exacto. solo sobre Polonia, ¿no? Porque en Polonia me parece que sí, la mayoría de la sociedad tiene acceso a la escuela porque tenemos que estudiar hasta la edad de 18 años. Es nuestra obligación. Pero como en otros países no es tan fácil, ¿no? No es tan... Sí, no es tan accesible la educación. No es tan accesible la educación. Y ahora me refiero a, no solo a Polonia, pero también a, no sé, a todo el mundo. Que tomando esta perspectiva, sí, la educación me parece que sigue siendo un privilegio, ¿no? ¿Y qué piensas tú del rol de la educación en este tiempo también, en el que existe muchísima información falsa en Internet? Tengo la impresión de que la educación no está haciendo su trabajo por ese lado, porque no estamos enseñando a la gente a discernir muy bien entre los medios propagandísticos y los no propagandísticos. Creo que no estamos enseñando eso. Tiene que estar más al día con nuevas tecnologías, porque ahora... El problema no es que no tengamos acceso a la información. Es un problema de, no sé, nuestros abuelos o nuestros padres que tenían que ir a la biblioteca y hojear una enciclopedia para encontrar alguna información. Nosotros la tenemos pues cerca. Tenemos en nuestro móvil, en nuestro ordenador y no hay problema con el acceso a la información. Hay problema con elegir esta información, con analizarla, con decidir... ¿Cómo trabajarla? ¿Cómo trabajar? absorber esa información? ¿Cómo entenderla? ¿Y qué vale la pena leer? Porque tenemos mucho contenido basura en el Internet, ¿no? Y muchas veces clicamos sin pensar y tenemos que ser más críticos. Bueno, Susana, no sé si quieras decir algo más. Otra vez, muchas gracias por invitarme, por esa conversación tan interesante. Y yo también he aprendido un poco hoy sobre, por ejemplo, un sistema de México, ¿no? Sí, bueno, un poco sobre el sistema de México casi no hemos hablado. ¿Qué decirte? Bueno, quizá esto pueda ser también interesante para los que nos están escuchando. Pues en México tenemos que invertir. La educación es privada, simplemente, ¿no? La educación realmente es un gran privilegio. Mis padres tuvieron que pagar alrededor de 1,000 zlotys al mes por mi educación. 1,000 zlotys. Además de que también pagan impuestos. Y somos 4 hermanos. No, entonces muchísimo dinero tuvo que haber sido invertido. Sí. Y por eso dijo que y por eso dije que es un privilegio estudiar, porque en Polonia educación superior también es gratuita. Bueno, también, en México existe la gratuita y la no gratuita. Claro. Sí, pero en muchos países como en los Estados Unidos creo que no hay universidades gratuitas, ¿no? Sí. Hay que pagar incluso en las universidades estatales. No, y aquí las universidades son buenas. Tienen un nivel bastante respetable. Quizá no están todas en los rankings mundiales, pero bueno, que puedes tener una educación que te va a servir para el futuro, la tienes. Y yo siempre he tenido la idea de que no importa en qué universidad estés, importa mucho más la manera en la que tú decides cuáles van a ser tus metas en la carrera. Especialmente yo, por ejemplo, ¿no? Estudié la filología polaca, la estudié con polacos. Entonces, obviamente, ¿no? Yo no voy a tener el mismo conocimiento que tienen los polacos que acabaron 12 años y que tuvieron durante 12 años la literatura, que saben por lo menos quién es Słowacki, Mickiewicz, a qué temporada, a qué época pertenecían. Bueno, yo tenía una idea de Mickiewicz, Pantadeusz, porque ya lo había escuchado antes, había visto por lo menos la película y sabía la invocación también, ¿no? Bueno, si yo quería realmente aprender, pues me había puesto yo cuáles van a ser mis objetivos, dejar de lado la universidad, qué es lo que la universidad quiere de mí, cumplir obviamente los requisitos de pasar los exámenes y eso, pero en realidad yo tenía mis objetivos, ¿no? Mis objetivos era aprender muy buen polaco, conocer
la cultura polaca desde la cocina, como dirían los polacos, así por dentro, participar en las clases, crecer de un modo intelectual y cultural para poder desarrollar cosas nuevas, ¿no? Para mí no estaba claro qué era lo que yo quería hacer después. Sí, como un mexicano que estudia filología polaca aquí en Polonia, como, para muchos es así de, bueno, alguien que lo estudia pues es para ser maestro en un liceo o en un gimnasio, pero no precisamente. Bueno, sí que lo soy de maestro de español, pero yo me ponía esos objetivos y ahora estoy haciendo esto, ¿no? Que a la hora de elegir la universidad y la carrera hay que ser ya más independiente que en las etapas de la educación anteriores, ¿no? Y planearlo todo lo que verdaderamente queremos aprender y que nos va a servir en el futuro. Y no me refiero al trabajo y a ganar dinero, pero sí, claro que esto también es importante, pero más bien a lo que verdaderamente queremos hacer con nuestras vidas, porque si elegimos algo que no nos apasiona nada, no nos va a servir para nada en el futuro. Pues ella fue Susana Baranovich, mi nombre es Alexis Angulo, muchas gracias por estar con nosotros en una edición más de este programa y los esperamos hasta la próxima.